Hola chicos, hoy tendremos un tema nuevo y muy importante, pues es parte de nuestra diaria comunicación, ya que en ella intervienen diversos elementos. Bien, ahora prestamos mucha atención. El tema de hoy es elementos de la comunicación. Ustedes el día de hoy identificarán elementos de la comunicación en diversos textos. Para ello tenemos un ejemplo y lo vamos a leer. Es una situación comunicativa. Dice: el presidente Vizcarra, ante el incumplimiento de la norma Quédate en casa, anunció que el horario de toque de queda será ampliado. Siguiente: no comprendo por qué los adultos nos exigen respeto si ellos no cumplen normas. Bien, ahora responderemos a las siguientes interrogantes que les ayudarán a construir sus aprendizajes. Estoy segura que coincidiremos en las respuestas. Dice: ¿quiénes participan en el diálogo? Como ustedes pueden darse cuenta, en el primer globo, el vértice, la parte puntiaguda, indica hacia la radio. Y en el segundo globo, el vértice apunta hacia la niña. Lo cual entonces nos indica que quienes participan en el diálogo es el locutor de la radio y la niña. Segunda pregunta: ¿se ha transmitido algún mensaje? Sí. ¿Cuál fue el mensaje del presidente Vizcarra? Que ante el incumplimiento de la norma Quédate en casa, anunció que el horario de toque de queda será ampliado. ¿Quién brinda la información? El locutor es el que nos ha dado la noticia. ¿Y quién la estaba escuchando, ha recibido la información? La niña. Bien, les voy a leer acá un pequeño concepto que dice: la comunicación es el proceso de interacción social a través del cual una persona transmite a otra qué piensa, siente o desea. Pueden ser en palabras, gestos, sonidos, colores. En este intervienen elementos como el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Acá tenemos un mapa conceptual que nos explica también acerca de la comunicación, que nos dice que es el acto de transmitir una información. Sus elementos son el emisor, que es quien inicia el diálogo. El mensaje es lo que transmite el emisor, la información. El receptor es quien recibe la información. El código viene a ser cómo se transmite esa información, y en este caso sería el lenguaje o el idioma español. El canal serían las ondas sonoras. El contexto vendría a ser el lugar donde se lleva a cabo la situación comunicativa. La comunicación puede ser de dos clases: lingüística y no lingüística. La lingüística puede ser oral, cuando por ejemplo conversamos con alguna persona o cuando la profesora explica la clase. Escrito es cuando ustedes hicieron sus anécdotas y todas sus vivencias tuvieron que hacerlas de forma escrita. La no lingüística, para ello, como se van a dar cuenta, empleamos nuestros sentidos. El auditivo puede ser visual, gestual, olfativo y táctil. No olviden revisar la página 25 para una mayor ampliación de la información. Acá tienen ustedes una ficha en la cual ustedes también allí van a observar el gráfico y observan una situación comunicativa, la observan detalladamente y luego van a tener que responder de forma libre. Por ejemplo, dice: ¿qué crees que dice la señorita al joven? Como es una respuesta libre, diría yo que le está saludando. Entonces ese es el mensaje. ¿Cómo se saluda? Hola o buenos días. Bien, acá tenemos la siguiente situación comunicativa en la parte 2 y dice: el árbitro sancionó con una tarjeta roja al jugador Zambrano en el clásico U-Alianza. En este caso, quien sanciona es
el emisor, en este caso sería el árbitro. ¿A quién sanciona? Al jugador Zambrano. ¿Cuál es el mensaje con la tarjeta roja? ¿Qué mensaje le está dando? Que será retirado del campo de fútbol. El canal tendría que ser en sí la tarjeta, el código sería el color rojo y el contexto sería el estadio o el campo de fútbol. En la parte 3, acá tienen ustedes unos gráficos y van a indicar a qué tipo de comunicación corresponde cada uno de ellos. Ahora sí, tenemos la parte que se refiere a razonamiento verbal. He querido incidir nuevamente en los conectores lógicos, ya que es un tema que me gusta mucho siempre revisarlo con ustedes, porque esto les va a dar a lo largo del tiempo una mayor facilidad de poder realizar sus textos o sus producciones escritas. En este caso tenemos aquí que subrayar, nos piden los conectores cronológicos que se refieren al tiempo, y ustedes para esto tendrán que revisar la página 17 de su libro de comunicación para que puedan nuevamente desarrollar las fichas. La parte 2 dice rodea los conectores y luego completa las oraciones. En la número 1, por ejemplo, leemos: primero fuimos al cine, luego fuimos a la heladería, podría ser. La parte 3 dice: escoge un conector que mejor convenga al sentido de la oración y escríbelo. Debajo de cada oración incompleta ustedes tienen allí dos palabras, por ejemplo, aunque, ahora, para el número 1, y en la 2 tienen luego primero y primero después. Tendrán que elegir cuál de ellas es la palabra correcta, el conector correcto, para que tenga sentido la oración. Ahora vamos a la parte de ortografía, y aquí tenemos un tema también bastante conocido por ustedes, pero que también nos va a ayudar en la producción de nuestros textos en cuanto a la escritura, a la ortografía. Dice: una sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncian en una sola emisión de voz. Las palabras suelen tener una sílaba que se pronuncia más fuerte que las demás. La que se pronuncia con mayor intensidad o mayor fuerza es la sílaba tónica. Las otras sílabas de la palabra se van a llamar átonas porque tienen menos fuerza de voz. Ejemplo, acá tenemos virus. Vi es la sílaba tónica, porque allí se encuentra la mayor fuerza de voz o se ha pronunciado esta sílaba con mayor intensidad. La sílaba tiene sus clases según el número de sílabas que se componga una palabra. Por ejemplo, tenemos las monosílabas, que son las palabras que tienen una sola sílaba, como sol, pan, sus. Las bisílabas, que tienen dos sílabas, como la palabra virus, tienen dos sílabas. Las trisílabas tienen tres sílabas, como por ejemplo la palabra pandemia, pan-de-mia, tres sílabas. Tetrasílaba tienen cuatro sílabas, como por ejemplo la palabra enfermedad, enfermedad, cuatro sílabas. Ahora vamos a aplicar lo aprendido acerca de las clases, la sílaba y sus clases. Aquí en la parte 1 tenemos unas sílabas, ordenar las sílabas, nos piden ordenar las sílabas y escribir la palabra que se obtenga al final. Y luego vamos a rodear la sílaba tónica. Ahí en los círculos ustedes tienen sílabas que están desordenadas, tendrán que ordenarlas y luego van a rodear la sílaba tónica. En la parte 2
van a escribir palabras que solo tengan 3 sílabas. Y vamos a tener mucho cuidado de colocar la sílaba tónica en el casillero sombreado. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo último. El casillero de azul, allí tienen ustedes que poner la sílaba con mayor fuerza de voz. Por ejemplo, cámara. Cámara. Allí está la sílaba tónica. Y luego completamos los otros 2 casilleros. En la parte 3 tenemos una comprensión de texto. Ustedes van a tener que leer el texto que son los coronavirus para luego responder a una interrogante. La parte 2, luego tenemos que tienen que escribir ustedes las formas de cómo se pueden dividir las palabras que a continuación allí les han dado al final de un renglón. Por ejemplo, la palabra importantes la podemos dividir así. Un reglón es una rayita y las sílabas portantes van al segundo renglón. Otra manera que podemos dividir la palabra importante es importan, rayita, y en el segundo renglón irá tes, y así sucesivamente para las siguientes palabras. Recuerda, la separación de sílabas sirve para dividir correctamente las palabras al final de un renglón. Esta es la razón por la que es tan importante saber separar las sílabas. Y tenemos allí otro trabajito que hacer y dice: divide las sílabas de estas palabras y subraya la sílaba tónica. Allí tenemos palabras, las vamos a tener que dividir y subrayar la sílaba tónica. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y espero vernos muy pronto.